Sí, sí se escucha, licenciada. Buenas tardes. Ok, ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. Bueno, ya presioné para que, ya le di para empezar la grabación, pero ahí va. Está un poco lento. Ok. Lo que les comentaba es que eh, coloqué un mensaje en Classroom para que los estudiantes que todavía no pueden entrar directamente a la clase me escriban ahí su correo, ¿verdad? Solo que acuérdense que tiene que ser Gmail, porque si no es Gmail, no lo acepta, ¿sí? ¿Verdad? Porque como es Google Meet, es todo de Google, ¿verdad? Entonces tiene que ser correo de Gmail. Ahí se recuerdan, porfa, que eso sí me estaba yo recordando ahorita. Entonces, para la invitación, para la clase eh, de historia, tiene que ser un Gmail, ¿verdad? Bueno, ok, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos por acá empezando la clase. Eh, bueno, vamos a ampliar la presentación. Bueno, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? ¿Se recuerdan? Lo último que vimos fue un poema, licenciada, el de Ah, Bertolt. Ujú. sí, de Bertolt. Ay, gracias, muy amable. Bueno, entonces, y fue cuando estábamos hablando de la historia oficial y de la historia crítica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, hoy vamos a continuar, ¿verdad? Eh, también con este tema de sobre qué es la historia, ¿verdad? Y entonces, como habrán visto ustedes en el libro, pues ahí en el capítulo número 1, que es donde aborda este tema, ahí menciona algunas ciencias que dice ciencias auxiliares, ¿verdad? ¿Cuáles son las que menciona? Este capítulo está entre la página 5 y la página 12. Sí, ¿qué dice Sara? En la página 9 está la geografía, arqueología, paleografía, epigrafía, filología, Logía. la diplomática y la numismática. Ok, gracias Sara, muy amable. Y aquí mencionaron también los compañeros geografía, cronología. Ok. Entonces, además, ¿verdad? De apoyarse en esas ciencias auxiliares, también la historia está relacionada con otras ciencias sociales, ¿verdad? Como el derecho, ¿sí? Vemos que la historia abarca un montón de ámbitos, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se relaciona la historia con el derecho? ¿O por qué será importante, verdad, la historia para el derecho? Dice Gerson, derecho romano. ¿Cómo así con el derecho romano? ¿Qué dice Douglas? Mira, quizá porque cada acontecimiento que pasa hace que nosotros hagamos una nueva legislación. Por ejemplo, el golpe de Estado de Serrano hizo que se modificara la Constitución, ¿verdad? Situaciones así. Ujú. Gracias, Douglas. Pues sí, eventos históricos importantes influyen, ¿verdad? O cada etapa, fíjense que eso vamos a ir viendo también en la clase. Las diferentes constituciones que hemos tenido como país responden a un determinado, a un periodo diferente. Por ser parte de la historia, dice
Mevis, el derecho romano, ¿no? Sí, pues. No, licenciada, es parte de la historia porque en base a la historia podemos ir viendo los hechos del pasado para poder reafirmar los del presente. En el caso de las leyes que se van elaborando, en el caso de la gente que como todo va evolucionando, ¿verdad? Entonces quizás alguna ley del pasado no puede aplicar en esta época porque ahora la época es otra. Pero tenemos que tener parte de la historia para poder combinarlo con los hechos del día de hoy. Muy bien, Mevis, sí, la historia nos ayuda a saber cómo, porque, cómo, pues si funcionó o no funcionó, ¿verdad? O que de qué forma. Ok, muchas gracias, muy amable. Y yo creo que Gerson decía el derecho romano, que es como, porque ustedes están viendo los inicios del derecho, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces fíjense que vamos a hablar brevemente de las periodizaciones. Como la ciencia que se ocupa de estudiar, ¿verdad? Cómo ha avanzado la humanidad, qué transformaciones han habido en su desarrollo. Entonces, el tiempo es una variable fundamental, es bien importante, ¿sí? Y entonces han surgido varias periodizaciones que digamos que ayudan a ir ubicando los eventos, ¿verdad? Bueno, entonces la primera que tenemos acá es la de antes y después de Cristo. Fíjense que aquí se toma como hecho fundamental el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, para hablar del antes y después, ¿verdad? Por eso cuando veíamos en la clase pasada, hablábamos, por ejemplo, de Heródoto de Halicarnaso, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Hoy que empecemos a hablar sobre los mayas, vamos a hablar también 200 antes de Cristo, 900 después de Cristo. Y, por ejemplo, el año en el que estamos nosotros ahora, 2023, es 2023 después de Cristo, ¿verdad? Bueno, luego tenemos esta otra periodización que divide en prehistoria e historia. O sea, prehistoria es todo lo acontecido antes de que se inventara la escritura, ¿verdad? O sea, desde el inicio de la humanidad hasta 3600 antes de Cristo. Toda la época de la edad de piedra, en fin. Desde que se inventa la escritura, año 3500, 3600 antes de Cristo, en adelante, o sea, hasta acá, eso ya se considera historia. Bueno, entonces esta otra clasificación, periodización, prehistoria e historia. La siguiente que tenemos es la que ustedes saben, pero perfectamente, porque la llevaron en el curso de economía, ¿verdad? La que nos habla de los modos de producción. Y entonces, en los modos de producción no tenemos fechas, ¿sí? Sino que se toman en cuenta las características económicas, sociales, políticas, ¿verdad? De una sociedad para clasificarla en un modo de producción, ¿sí? Ya sea la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, etcétera, ¿sí? Y finalmente tenemos, fíjense que todas estas periodizaciones son bien útiles, ¿verdad? Por eso no les estoy explicando solo una. Porque tal vez la más famosa o la que se usa mucho es la de antes y después de Cristo, ¿verdad? Esa en un montón de libros y en todas partes se utiliza. Ajá. Es la que más conocemos. Entonces, y luego, ay, híjoles, aquí viene un compañero. Roberto, ay. Bueno, ya para la próxima clase los voy a agregar a quienes están pendientes y ya para que puedan ingresar, ¿verdad? Ok. Entonces, la última periodización es la que, y a cada etapa le llama edad, ¿verdad? Y empieza desde que se
inventó la escritura. Entonces, en año 3500 antes de Cristo empieza la Edad Antigua, que finaliza con la caída del Imperio Romano en el año 476. Si vemos aquí, se toma para inicio y final de una edad, un acontecimiento relevante, ¿sí? Entonces, termina la Edad Antigua y ahí empieza la Edad Media, que finaliza con el descubrimiento de América. Y ahí empieza entonces la siguiente, que es la Edad Moderna, que finaliza con la Revolución Francesa, 1789. E iniciaría la Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo hasta nuestros días. Como les comentaba, cada una de estas periodizaciones pues se mencionan en los libros, por eso es bueno que las conozcamos. Esta de las edades pues es muy criticada, ¿verdad? Porque pues no es que con un evento importante ahí finaliza todas las características de una etapa y después empieza la otra. Pero pues la verdad es que todas son útiles, ¿verdad? Y todas las vamos a encontrar en los materiales alguna vez, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario de las periodizaciones o sobre las periodizaciones. Hasta el momento todo bien, Lick, gracias. Ah, ok. ¿Alguien estaba levantando la mano? No, tal vez solo fue por accidente. Ok. Bueno. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente presentación. Fíjense que hoy también vamos a empezar a hablar vamos a hablar sobre el poblamiento de América y vamos a empezar a hablar también acerca del desarrollo de las etapas, ¿verdad? Desarrollo de los mayas. Entonces, ¿qué le pasó a René? Se quedó ahí en ese emoji. Vamos a compartir el video. ¿Sí vieron el video de las teorías del poblamiento de América? ¿Sí lo pudieron ver? Bueno, aquí se los voy a compartir. Para quienes no pudieron verlo, aquí ahorita se los voy a compartir, ¿verdad? Y lo vamos a platicar. Existen actualmente 3 teorías respecto a cómo llegó el hombre a América. Estas son: Número 1. Teoría monogenista. número 2, teoría poligenista. Número 3. Teoría autoctonista. Al día de hoy, la teoría más aceptada es la primera, la teoría monogenista, propuesta por Alex Hadrika. Él plantea un único ingreso, de ahí el prefijo mono, por el estrecho de Bering o puente de Beringia, partiendo desde Asia con destino a Alaska. Durante la última glaciación del Pleistoceno, conocida como Wisconsin, donde aumentó la capa de hielo en los polos y se redujo sustancialmente el nivel del mar, creando un puente de tierra a través del cual el hombre, cazador y recolector, cruzó caminando persiguiendo a la megafauna. Existen evidencias arqueológicas que respaldan esta teoría, como artefactos de piedra encontrados en Texas, Idaho y California, fechados con carbono 14 que fluctúan entre el 40.000 a.C. y el 30.000 a.C. La segunda teoría no niega la existencia de la primera, sino que suma a esta otros 2 posibles ingresos. Existen antropólogos que se basan en semejanzas lingüísticas,
físicas y culturales para afirmar que la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia, además de numerosos hallazgos arqueológicos, principalmente en Lagoa Santa, Brasil, cuya antigüedad no condice con la que deberían tener si el hombre hubiese descendido desde Alaska hasta Sudamérica. Es por ello que el antropólogo francés Paul Rivet plantea que el hombre pudo atravesar el océano en pequeñas barcazas desde la Polinesia para desembarcar en las costas de Perú, y el antropólogo portugués Méndez Correa sostiene que durante la última glaciación también fue posible que el hombre caminara desde Australia al sur de Argentina. Y la última teoría es la denominada autoctonista, desarrollada por Florentino Meguino, que se basaba en fósiles recolectados por él mismo en la zona de la Patagonia, al que denominó Homo pampeus, para argumentar que, en realidad, el ser humano era originario de América y que, a partir de allí, migra hacia los demás continentes. Esto causó gran revuelo dentro de la comunidad científica, pero pronto esta teoría fue refutada y rechazada, pero logró demostrar que Latinoamérica estaba lista para grandes investigaciones. Bueno, aquí les compartí el video entonces. ¿Qué pensamos sobre estas teorías? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quiere participar? O les pregunto. A ver, ¿quién quiere opinar sobre esto de las teorías del poblamiento de América? Hola, hola, ¿será que me escuchan bien? ¿Ya se me quedaron todos callados? ¿O no me escucharán? Bien se escucha, licenciada. Ah, bueno, Mevis, gracias. Ah, vaya. René solo Bueno, pero en el chat sí puede opinar, ¿o yo? Y nadie lo está limitando ahí en su derecho. Sí, sí, eso estaba viendo. Bueno, fíjense que acá en el libro, esta parte de las teorías del poblamiento de América están en el capítulo número 2, que empieza en la página número 13. Ajá. Entonces, el capítulo se llama Origen de la población en América, ¿sí? Ahí para que ustedes lo puedan consultar también, ¿verdad? Para que eso complementa este video, ¿verdad? Bien. Entonces, ok, bueno, entonces vamos a avanzar, ¿sí? Pues fíjense que la teoría que ha tenido, que científicamente, ¿verdad? Se reconoce que tiene más evidencias, ¿verdad? Que es la más posible porque hay más evidencias a su favor. Es la teoría monogenista, que es la que dice que estas personas pasaron por el estrecho de Bering, aquí desde Siberia, ¿verdad? Del lado de Rusia, para el continente americano, del lado de Alaska, ¿sí? En ese entonces, así como si ustedes vieron la película La Era del Hielo, ¿verdad? Pues durante esa glaciación, la glaciación Wisconsin, toda esta parte también se congeló. Entonces se formó un puente ahí grande, bastante grande, ¿verdad?
Entonces, lo que se fue documentando, porque se encontraron restos de puntas de lanza, se encontraron también osamentas, es que personas desde acá del centro de Asia, de Rusia, fueron pasando por esa área que estaba congelada sin saber que iban a otro continente, ¿verdad? Iban buscando alimento. Porque fíjense que en esa época, imagínense esta migración, ¿verdad? O sea, desde hace cuánto, ¿verdad? Hay migración, ¿no? Entonces, se calcula que más o menos hace entre 40,000 a 15,000 años que empezó esa migración, ¿verdad? Y entonces en esa época, las personas no vivían en aldeas, en su pueblo, digamos, ¿verdad? Sino que como todavía no se conocía la agricultura, no se sabía cómo cultivar los alimentos, entonces las mujeres se dedicaban a recolectar. Imagínense, iban allá al campo a buscar si había alguna fruta, hierbas, y que obviamente pasó por un proceso también de ir identificando qué era comestible, qué no, y etcétera, ¿verdad? Y los hombres pues se dedicaban a la cacería, entonces se iban a veces semanas buscando ahí un mamut para cazar y para alimentar ahí a toda la tribu, en fin. Por eso, cuando se acababan los recursos en ese lugar, la comida, ¿verdad? Buscaban otro lugar donde sí hubiera más alimento, ¿verdad? Y que estuviera cerca de algún río para pudieran tener agua también. Y de esta forma, pues sin darse cuenta, fueron pasando y pues a otro continente, ¿verdad? Y poco a poco, pues fueron poblándolo, ¿sí? De Norteamérica pasaron a Centroamérica, después a América del Sur. Obviamente, ese fue un proceso que llevó muchos años, ¿verdad? Porque igual se agotaban los recursos de aquí, pues se iban para acá y en fin. Bueno, vamos a ver entonces otros de los elementos que apoyan esa teoría son las similitudes que se han encontrado, las características físicas, ¿verdad? De personas, de los mongoles, que ellos están acá en el centro de Asia, ¿sí? Con los indígenas americanos, ¿verdad? O sea, pelo liso, piel morena, baja estatura, sin pelo casi, ¿verdad? Lampiños, hasta en el tipo de sangre. Fíjense que el tipo de sangre de los mongoles dice que la mayoría, el tipo O positivo y acá también, en fin. La mancha mongólica es otro de los aspectos de los mongoles, ¿verdad? Entonces, que son argumentos que vienen a reforzar, ¿verdad? Esto de que la teoría del paso por el estrecho de Bering. Ok. Entonces, fíjense que para ir viendo la evolución de los pueblos, cómo son más civilizados, podríamos decir, o culturas, luego lo que se le ha llamado altas culturas, como con más desarrollo intelectual y en las artes, es que empiezan siendo cazadores y recolectores, así como les contaba. Luego, cuando empiezan a establecer, porque ya se sabe algo de la agricultura, y la siguiente etapa, que es así la súper importante, porque es cuando ya manejan súper bien la agricultura, que ya hasta producen comida de más, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de los mayas, ¿verdad? Fíjense que los mayas habitaron buena parte de México, ¿verdad? Sureste de México, Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, parte sur de Nicaragua, un pedacitito sur también de Costa Rica, ¿sí? Pero resulta que ellos tenían como vecinos también a otras culturas, ¿sí? Y hubo un investigador, Paul Kirchhoff, en los años 40 que estuvo viajando por acá y se dio cuenta que todos estos grupos eran diferentes culturas, ¿verdad?
diferentes civilizaciones, pero compartían aspectos en común. Fíjense, la dieta basada en la tortilla, ¿sí? La tortilla, tamalitos, consumo de frijol, chile, hierbas, las formas de cultivar la tierra también, formas parecidas de construir sus pirámides, en fin, que él encontró que coincidían en varias cosas y por eso a toda esta área, ¿verdad?, le denominó Mesoamérica, que significa el centro de América o la parte media de América. Bueno, entonces, como decíamos, aquí en esta región fue que parte de Mesoamérica, ¿verdad?, habitaron los mayas, sureste de México, parte de Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, un poquito de Nicaragua, un cachitito de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, los mayas se caracterizaron porque eran ciudades-estado. Ellos no lograron a conformar un solo imperio que centralizara y que controlara todas las ciudades, sino que se trataba de ciudades-estado. ¿Se acuerdan ustedes en el curso de ciencia política que hablaron de la polis griega, la ciudad-estado? ¿Qué era eso de la ciudad-estado? ¿O están estudiando para su examen? Hoy hay examen. Hoy sí están bien calladitos ustedes. Ok, entonces dice Gemaldi, ciudades pequeñas pero independientes con su propia forma de régimen. Así es, ¿sí? Entonces, digamos, la ciudad de Tikal tenía sus propios gobernantes, sus propias leyes, ¿verdad? Su propia linaje, su propia realeza. Copán y así, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las características de políticas, ¿verdad? De cómo funcionaban los mayas, la civilización maya. Ok, y entonces fíjense que podemos hablar de varias etapas. Al inicio, pues obviamente vamos a ubicar una etapa que se ha llamado periodo paleoindio, que fue la etapa de los cazadores y recolectores. Evidencia de ello podemos encontrar, por ejemplo, en Huehuetenango, en Chivacabé, que se conoce como la Cueva del Mamut, donde se encontraron huesos, puntas de lanza, ¿verdad?, de ese periodo. Y fíjense que las puntas de lanza corresponden a la cultura, a una tradición Clovis, que es de Norteamérica. Entonces, eso también refuerza el argumento de que, o la teoría, ¿verdad?, de que pasaron por el estrecho de Bering y luego desde Norteamérica fueron ellos descendiendo y poblando los otros territorios. Bueno. Hubo otra etapa, ¿verdad?, que se conoce como periodo arcaico, que fue cuando se empezó a trabajar, podríamos decir, la agricultura, ¿verdad? Se empezó a observar que había algunas cuestiones, ¿verdad?, que se podían sembrar y que de ahí brotaba una plantita, ¿verdad? ¿Sí? También habían algunos cachitos de planta que se podían sembrar y en fin. Y entonces, de esta forma, y fueron las mujeres, ¿verdad?, las que se dieron cuenta, observando, que eran las que recolectaban, ¿verdad? Pues, y de ahí brotó una planta. Entonces, si yo saco esta cuestión, que después se supo que era semilla, ¿verdad? Entonces, la vamos a sembrar y brotó una plantita. Aquí decimos en esta etapa los primeros experimentos, porque obviamente era a base de ensayo y error y no se sabía, ¿verdad?, cuál es la época de cosecha, cuál es la época de siembra, cuántas veces al año se podrá cultivar, en fin, ¿verdad? Entonces, así poco a poco se empezaron a conocer, ¿verdad?, las formas para empezar a cultivar algunos alimentos, ¿sí? Y mientras tanto, pues también seguían recolectando, ¿verdad?, en el campo, pues, lo que encontraban, ¿sí?, de lo que ellos conocían que podían comer,
¿verdad? Por eso decimos, son los inicios y es una etapa así intermedia, ¿verdad? Que aquí empiezan las bases de la agricultura. Igualmente, en este periodo, vemos que se empieza a domesticar algunos animales. ¿Por qué será importante eso de la domesticación? Fíjense que antes no existía eso de que, ay, mi mamá tiene en la casa, ¿verdad? Su corral y ahí tiene sus pollos. Los animalitos andaban ahí, en el monte. ¿Qué significa eso de la domesticación? ¿Por qué será importante la domesticación? Para el consumo, dice Ramiro. Bien, ¿verdad? Porque imagínense, empezaron así como que, bueno, le voy a dar de comer a este chunto, ¿va? Y entonces ya después se me acercaba, va ganando la confianza. Entonces ya después ya le pongo ahí, circulo, lo dejo ahí, para estarlo engordando, para que ponga huevos, se puede reproducir, igual con los jabalíes, ajá. Sí, sabían que era alimento, se los comían, ajá. Pero ya tenerlos ahí, cerca de su casa, en un corralito, ajá. Entonces lo engordo para comérmelo, pero también lo puedo reproducir. O sea, también de eso se fueron dando cuenta, ¿verdad? Cómo los podían reproducir y cómo tener más pollos, más chuntos, más jabalíes, en fin, para tener garantizada la comida, ¿verdad? Las codornices y así, ¿verdad? Otros animales que eran propios de acá. ¿Qué dice Karen? Buenas noches, licenciada, buenos noches, compañeros. Sí, lo que usted estaba comentando, que era un medio para poder sustentarse, ¿verdad? Y poder también generar, para ser productivo, eso es lo que iba a aportar, licenciada. Gracias, Karen, muy amable. Entonces, imagínense, si ya se empieza a descubrir la agricultura y empieza a domesticar algunos animales, eso significa que van a poder disponer de más comida, ¿verdad? Gracias, Laila, muy amable. Entonces, esto va a ser bien importante, ¿sí? Garantizando la alimentación de la población, ¿verdad? Obviamente vamos a garantizar que vamos a tener alimento, ¿va? Por más tiempo, pero además que van a comer mejor, ¿verdad? Que va a haber más población, ¿verdad? Ya no se mueren tantas personas, hay más comida. Y posteriormente que también pueden haber excedentes, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, esto solo para que vieran que aquí hubo varios de esos animales que son considerados prehistóricos, ¿verdad? Como el armadillo, ¿verdad? Gigante. Este que es un primo de los mamuts, ¿sí? Si han ido ustedes al Museo de Estanzuela en Zacapa, por ejemplo, ahí tienen esqueletos de varios de esos animales, ¿verdad? Bien interesante. Bueno, ahí sí que un anuncio. Entonces, va a ser en el periodo preclásico. Este se llama periodo preclásico o formador, porque aquí ya se van a ir desarrollando las características de la civilización maya, ¿verdad? Y precisamente ese avance de la etapa anterior, ¿verdad? Que empieza la agricultura, empieza la domesticación de animales, aquí pues se va a desarrollar bastante, como que se va a ir perfeccionando, ¿verdad? Tanto la agricultura como la domesticación de animales, ¿sí? Y entonces, como mencionábamos, eso va a permitir que se produzca más, ¿verdad? O sea, ya se conoce en qué fecha se tiene que cultivar, ¿verdad? Si es el maíz, si es el frijol, en qué fecha se cultiva, en qué fecha se cosecha.
ya se tiene control sobre esa actividad, ¿verdad? Y al producir más, pues obviamente el excedente pues se va a intercambiar, se va a comercializar con otras ciudades, con otras aldeas, y entonces va a haber plata para poder construir, ¿verdad? Para hacer obra pública, edificios, ¿verdad? De gobierno, para hacer calles, calzadas, para poner riego, ¿verdad? En los campos, en fin. Esto va a ser importante. ¡Ay, híjoles! Está entrecortado. Híjoles, está entrecortado. ¿Y ahorita? Yo sí escucho bien, licenciada. Ahorita sí. Bueno, entonces me voy a quitar los audífonos. Fíjense que también hace un rato que alguien opinó, sí escuché también yo entrecortado. Bueno, me dicen si ya se escucha mejor. Bueno. Sí, sí, algo del internet ha de ser. Bueno, gracias. Entonces decíamos, esta etapa va a servir para sentar las bases del desarrollo de la civilización maya, ¿verdad? Y que se va a sustentar, se va a sostener en el desarrollo de la agricultura. Y por eso, de la etapa preclásica, se encuentran, van a haber muchas figurillas de barro donde aparecen mujeres embarazadas, ¿sí? Eso significa fertilidad, ¿verdad? La preocupación de ellos por la fertilidad, ¿verdad? De la tierra. Bueno, también en esa época ya se van a perfeccionar las rutas comerciales, ¿verdad? A pesar de que las distancias eran grandes y no había carro, no había moto, bicicleta, ¿verdad? Ni avión. Había mucho intercambio comercial. Y entonces Caminal Juyú, acá en el centro del país, ¿verdad? Estaban ubicadas en la capital. Se fue desarrollando como una ciudad que que tenía una ubicación clave, una ubicación estratégica, ¿verdad? Porque se convirtió en una gran central de mayoreo, ¿verdad? Un gran centro para intercambiar productos, ¿sí? Aquí llegaban también comerciantes desde Teotihuacán, ¿sí? Desde Petén, desde Copán, ¿sí? Entonces fue un punto bien estratégico, ¿verdad? Imagínense ustedes, llegaban los comerciantes a Caminal Juyú y se quedaban ahí varios días esperando a que llegaran los otros para poder intercambiar, ¿verdad? Sus productos. La sal que venía de la costa, el cacao, las plumas de quetzal, la miel, en fin. Bueno, aquí vemos lo que actualmente es el parque, ¿verdad? De Caminal Juyú, pero realmente era una ciudad más grande, ¿verdad? Sí, ¿qué dicen ellos? Licenciada, fíjese que hace un tiempo yo recuerdo, yo vivía ahí cerca de Caminal y yo recuerdo de que implementaron unos mercaditos del agricultor como en conmemoración a esos trueques que habían en ese tiempo. Y cabalmente ahí en Caminal se juntaba gente de los diferentes pueblos y uno podía ir a comprar allí al mercado del agricultor, le llamaban hace años de eso. Ay, mire qué bonito, bien interesante, ¿verdad, Melis? Gracias. Pues sí, precisamente retomando esa idea, ¿verdad? De cómo funcionaba la ciudad. Imagínense en el periodo preclásico, ¿verdad? Hace ya cuántos siglos, ¿verdad? Entonces fue bien importante, preponderante. Y se desarrolló, llegó a ser muy grande, bastante poblada, ¿verdad? Gracias a ese desarrollo económico. Y también a que tenía el lago Miraflores. Fíjense, el lago Miraflores se secó, ¿verdad? Pero el afluente este recurso, ¿verdad? Del lago Miraflores, lo aprovecharon ellos porque hicieron canales de riego para sus campos de cultivo. Entonces, eso también ayudó a que la ciudad prosperara bastante, ¿verdad?
pero pues lamentablemente se secó. Y entonces, bueno, cuando se secó el lago de Miraflores, también decayó el sitio de caminar, ¿verdad? De este periodo preclásico también son importantes la ciudad del Mirador, Tacalicabac, el Mirador en Petén, Tacalicabac, en Retableo, por el municipio de La Cintal, ¿verdad? Y fíjense que al final de ese preclásico hubo una gran crisis climática. Fíjense que por la gran explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Hubo una sequía, porque hubo mucha tala, ¿verdad? Y en fin, inmoderada. Entonces, hubo una sequía larguísima, más o menos 150 años. Imagínense, fue algo terrible, tremendo, ¿verdad? Y eso influyó en que algunas ciudades, como el Mirador, por ejemplo, fueran abandonadas, ¿sí? Y otras, como Tikal y Guayatú, como que los habitantes del Mirador abandonaron su ciudad, pero se fueron a Tikal o a Guayatú, porque allá sí, ellos pudieron sobrellevar la crisis, fíjense. De lo que se ha investigado sobre cómo la civilización maya pudo avanzar, ¿verdad? Tenemos estos innovaciones, podríamos descubrimientos, ¿no? En cuanto a la agricultura, empezaron a usar 2 parcelas, o sea, 2 terrenos, ¿verdad? Digamos, el terreno que tengo aquí en la izquierda lo voy a cultivar el primer semestre y el de la derecha el segundo semestre, y así garantizo que voy a tener 2 cosechas al año, voy a producir más. Bueno, y además de ello, fíjense que para la época de crisis, de escasez, porque si no había lluvia, pues era difícil que creciera el maíz, ¿verdad? Entonces recurrían al árbol ramón. Fíjense que por eso el árbol ramón lo encontramos en un montón de sitios arqueológicos, ¿verdad? Y su nombre es Ishimche, o sea, árbol de maíz, ¿sí? Entonces lo que ellos hacían era que la nuez que da el árbol ramón, la molían, ¿verdad? Porque pues con su piedra de moler, molían ahí la nuez del árbol ramón, y con eso hacían sus tortillas, atolito, hacían tamales, recaos, ¿sí? Y eso fue un elemento bien importante que les permitió a ellos seguir alimentándose, ellos, sus familias, y no morirse, ¿verdad? Todavía en algunos lugares, fíjense que, bueno, o más bien recientemente, ¿no? De unos años para acá, en algunos lugares donde venden cuestiones naturales, venden harina de ramón, por si la pueden conseguir. O si la quieren probar, ¿verdad? Yo he visto en algunos lugares. Ok, entonces pasamos al siguiente periodo, que es el periodo clásico, ¿verdad? Este periodo, fíjense que se escuchaba como que iba ingresando alguien, pero no. Bueno. Entonces, el periodo clásico o teocrático es el periodo de máximo esplendor de los mayas. Imagínense, lograron sobrevivir a esa gran sequía, todo ese conocimiento acumulado, ¿verdad? Ya de varios siglos, pasa y viene a su favor ya en el periodo clásico, ¿verdad? A finales del periodo anterior, el preclásico, ya empezaba a haber especialización, digamos, en la sociedad. Porque cuando inició el preclásico, pues unos se dedicaban a cultivar y había un líder, ¿sí? Mientras que ya al final del preclásico ya empiezan a haber algunos astrónomos, algunos arquitectos, ¿verdad? Por lo de la construcción de ciudades. Empieza a haber más especialización dentro de la sociedad, ¿sí? Ya no se dedican solo a la agricultura, ¿verdad? Sino que hay más actividades. De este periodo, ciudades como Tikal, Huachatún, Copán, Quiriguá, ¿verdad?
Como decíamos, este va a ser el periodo de máximo esplendor y desarrollo científico. En ese periodo va a ser en el que se inventa, ¿no? La escritura, también la numeración vigesimal, que fue un hitazo, pues, para dejar constancia de lo que venía sucediendo, ¿verdad? En esta civilización, para hacer cálculos astronómicos, cálculos matemáticos, ¿verdad? De los movimientos de los astros. Sí. Bueno, hablamos de ciudades, de grandes ciudades, ¿verdad? Ciudades monumentales también, porque vamos a encontrar que las estelas, por ejemplo, ya no van a ser estelas lisas, sino que van a tener unos grabados preciosos, ¿verdad? Con mucho detalle, en donde se cuenta la historia de los gobernantes, en fin. Entonces, unos tallados muy preciosos, ¿verdad? Gran desarrollo de la religión. Fíjense que la religión se utilizó también para tener a la población dominada, podríamos decir, ¿verdad? Por eso es el periodo teocrático. Los sacerdotes van a representar un papel bien importante, ¿verdad? Y bueno, la religión estaba también basada en el tema de la agricultura, pedirle a sus dioses que lloviera, que hubiera prosperidad, ¿verdad? Que sus siembras sí se dieran, ¿verdad? Y produjeran bastante. Bueno, también se ha documentado que en el periodo clásico la tributación que las comunidades, los calcules, los grupos familiares tenían que tributar al gobernante, se habla de una tributación bastante justa, porque como había abundancia, se producía bastante, funcionaba en que, bueno, la familia se queda con lo necesario para cubrir sus necesidades y el excedente, o sea, el exceso, pues, o lo que sobraba, era lo que se tributaba. Entonces, digamos que las familias tenían cubiertas sus necesidades, ¿verdad? Y obviamente no tributaban así tributaban en especie, ¿verdad? Estas familias tributan redes, ¿verdad? O canastos, estos pues unas colchas, estos con miel, estos con unos pollos, en fin, con unos chuntos, ¿verdad? Con lo que la comunidad produjera. Eso era lo que tributaban, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la forma en la que estaba estructurada la sociedad del periodo clásico, fíjense que aquí vamos a encontrar, en la cúspide estaba el Alachwinik, que era el gobernante. Luego venían los sacerdotes, que eran así súper poderosos, ¿verdad? Los militares y otro tipo de funcionarios, pero la mayoría emparentados con los sacerdotes, ¿verdad? Luego venían los profesionales. Fíjense que fueron surgiendo varias profesiones, como los médicos, los matemáticos, los arquitectos, los astrónomos, ¿verdad? Y también fueron surgiendo varias ocupaciones. Por ejemplo, los alfareros, los campesinos, también entre las profesiones también estaban los escultores, ¿verdad? Los que hacían esos grabados en las estelas, los que trabajaban el arte plumario, los que hacían esos penachos impresionantes de los gobernantes, ¿verdad? Y de los personajes importantes. Entonces, se diversificó bastante, ¿verdad? Dentro del pueblo también estaban los cargadores. Fíjense que como acá en América no había, para esa época no habían caballos, ¿verdad? O bestias de carga, ¿no?
Entonces, desde antes se acostumbraba que era en la espalda, ¿sí? Que se llevaban las cargas. Sí, entonces también ahí estaba en este sector de los cargadores y que es un grupo que va a continuar existiendo y desarrollando sus tareas y su trabajo de esa forma también durante la época colonial, cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Ellos también se aprovecharon y los explotaron bastante. Bien. Luego también, si vemos hasta aquí abajo en la pirámide, había una pequeña porción de la población que estaba en condición de esclavitud por deuda. Fíjense que como dijimos que en este periodo la forma de tributar era bastante justa, pero había veces que una comunidad, digamos, por cuestiones de sequía, de heladas, no había podido sacar bien sus siembras, entonces no podía tributar. Se comprometía a trabajar las tierras, ¿verdad? Del sacerdote, por ejemplo, del gobernante, por 1 o 2 años mientras pagaba esa deuda, ¿verdad? Pero pues digamos que no era una condición permanente, como vimos en el modo de producción esclavista, ¿verdad? Híjoles, aquí nos vamos a quedar, ya son las 54. No sé si tengan ustedes algún comentario o alguna duda. Por el momento no, licenciada, todo claro, gracias. Ok, William. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Todo claro, Lic. ¿Y hoy examen de qué tienen? Hoy es examen de recuperación, licenciada. Ajá, examen de comunicación. Ah, de comunicación. Sí. Ah, ok. Sí, pues porque el martes hice yo mi examen de teoría de la investigación. Ah, bueno. Bueno, pues éxitos ahí, que les vaya muy bien. Cuídense bastante. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Pero ahí les voy a hacer una prueba corta el martes. Ah, sí, toda mala onda. A ver qué quedó de la clase. Feliz noche. Ay, Lick. Vaya, pues. Licenciada. Feliz noche. Cuídense, pues ahí que les vaya bien.